porque la tenemos ya, Liliana Montero, en comunicación con nosotros y la saludamos. Liliana, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es este proyecto y qué intentan hacer con esto de humanizar las unidades de cuidados intensivos en la provincia? Bueno, lo que intentamos precisamente es poner en una ley una serie de indicadores que Ujú. deben cumplir las unidades de terapia intensiva de todas las unidades sanatoriales, tanto públicas como privadas de la provincia de Córdoba, bajo esta premisa, este paradigma que es humanizar las terapias intensivas. En este contexto, por ejemplo, sí hay una experiencia que me parece importante rescatarla, que es en el Hospital de Niños de la Ciudad Capital, en donde ha habido toda una impronta en este paradigma, pero de allí en más seguimos con paradigmas de aislamiento absoluto por parte de los pacientes que están en terapia intensiva, cuando en realidad la medicina ha avanzado a niveles muy importantes que permite no solamente incorporar tecnología, sino también permite entender fehacientemente que el estado de ánimo, por ejemplo, de una persona influye de manera, te diría, determinante en el estado físico de esa persona. Por lo Ujú. tanto, hay recomendaciones internacionales, hay recomendaciones de quienes trabajan en materia de bioética respecto de cómo debe avanzarse en una terapia intensiva más humanizada. Ujú. Y eso es lo que la ley plasma, generando derechos de los pacientes, generando derechos de los familiares y también dando indicaciones acerca de eh, cómo deben estar equipadas estas unidades de terapia intensiva o en todo caso qué deben hacer las instituciones médicas, sanatoriales para dar respuesta a lo que la ley prevé. Ujú. ¿De qué diagnóstico parten, Liliana, hoy? ¿Cuál es el estado de situación en la actualidad? Bueno, el diagnóstico que partimos, que en realidad esta iniciativa, y también quiero dejarlo muy claro, es parte de una iniciativa que me acerca una colega tuya, una periodista, Verónica Minardi, Ajá. que tiene algunos trabajos hechos acá en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Carlos Paz, y ella a partir de su experiencia personal con su madre Lina, quien además era una persona sumamente culta, esta mujer, estando en terapia intensiva, ella por morir, le transmite a su hija toda la vivencia que ella había tenido estando en la terapia intensiva y que estaba muy signada por cuestiones que a veces es difícil que que las propias personas que atraviesan esta unidad de terapia intensiva la puedan expresar. Claro. Y ella se contactó con el doctor Peca Soriano, que bueno, ustedes deben conocer, que es un médico especialista en bioética Sí. de la provincia de Córdoba, consultor de distintos organismos y demás, y me acercan esta iniciativa. Y del diagnóstico que partimos es de que las unidades de terapia intensiva suelen ser lugares bajo la premisa y la necesaria premisa, hay que dejarlo claro, de que debe ser lugar con mucha asepsia, es decir, muy Claro, limpio, claro. con la mayor cantidad de cuidados posibles para que no ingresen bacterias a ese lugar, etcétera, etcétera, se han transformado en lugares que tienen demasiado aislamiento y que los pacientes están muchísimas horas del día allí en absoluta soledad, sin Ujú. poder recibir otro elemento que es central en la recuperación de la persona, que tiene que ver con las cuestiones afectivas. Entonces, suelen ser lugares muy silenciosos, muy asépticos en extremo, con muchísima soledad. Entonces, ese diagnóstico que tenemos se contrapone con aquellos informes, incluso internacionales, que refieren cómo las personas mejoran sensiblemente cuando ese ambiente se modifica, ¿no? Y Ujú. ese ambiente se modifica cuando hay, por ejemplo, con todos los cuidados del caso, no es que vamos a permitir el ingreso irrestricto a las Sí, terapias claro. intensivas, Ujú. pero sí a lo mejor que los horarios de visita se extiendan, que puedan ingresar más familiares. A veces uno va a una terapia y dice, no, solamente puede ingresar uno, Sí. y en realidad el que ingresa generalmente es aquel que tiene
un conocimiento de la persona en cuestiones muy operativas, y a veces a lo mejor pienso en las personas adultos mayores que no pueden ingresar sus nietos, porque bueno, ya ingresó a lo mejor el hijo de esa persona, Claro. ¿me explico? Ujú. Entonces, bueno, hay recomendaciones que dicen, bueno, a ver, tiene que haber mayor cantidad de visitas, tiene que haber mayor extensión de tiempo, tiene que haber la posibilidad de que un familiar acompañe, inclusive hasta el final de la vida. Hay muchas situaciones que son extremas y que a lo mejor ya hay un diagnóstico en donde una presunción de que el tiempo de vida es muy limitado, y entonces rápidamente la reacción es sacar a todo el mundo de la terapia, y en realidad lo que se trata es de decir, bueno, a ver, esta persona si va a morir, que muera acompañada de sus afectos. Bueno, generar en las instituciones que tienen terapia intensiva la posibilidad de que dispongan del ingreso de luz solar, o sea, que haya una serie de factores que, por ejemplo, quienes den la información, entiendo que para los profesionales de la salud siempre es muy complejo, y lo digo habiendo trabajado en un hospital con cirugías muy complicadas de alto riesgo, ¿no? Que a veces no se sabía si la persona podía pasar esa cirugía o no. Es muy difícil a veces a los miembros de los equipos de salud dar los diagnósticos, y esos diagnósticos se establece en la ley que deben ser hechos en lugares acordes, y que debe ser proporcionada tanto al paciente como a los familiares toda la información respecto del diagnóstico, la evolución, las posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? El paciente tiene derechos, sujeto de derecho, y muchas veces aún, aunque parezca increíble, encontramos, tanto en los equipos médicos como a veces también en los familiares, no le digamos lo que tiene, ¿no? Y en realidad el paciente tiene derecho a recibir esa información cuando está lúcido, y no a percibir, lo digo también como terapeuta, percibir caras del entorno que el paciente percibe que le están ocultando algo, Sí. y no sabe qué es, ¿no? Y eso Claro. genera muchas veces una confusión, porque digo, la familia y el equipo médico a veces cree que es una manera de protegerlo, que no se preocupe, y en realidad desde el punto de vista, te diría, psicológico, el no acceso a la información sobre el diagnóstico le impide al psiquismo de esa persona, organizar una respuesta defensiva, psíquica, emocional, e inclusive prepararse para pelear por la vida si es que elige la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una fundamentación acerca de, por ejemplo, la necesidad de claridad en los diagnósticos. Bueno, de esto trata la ley en definitiva. Liliana, buen día, Javier lo saluda. Veía Hola, que Javier, ¿qué tal? comentaba en las redes la situación de Oliva, que es alarmante en términos del hospital. En salud mental también mucho hincapié, bueno, un poco esto que decía recién, ¿no? Digo, puntos donde el Estado tiene que meterse con algunas cuestiones para, bueno, salvaguardar y para reformar también otras cosas que han quedado un tanto obsoletas, ¿no? Sí, digamos, hay tantos avances. Digo, lo de salud mental es un caso particular, porque no estaríamos hablando de unidades de terapia intensiva, pero sí venimos hablando, como bien vos referís, yo lo vengo haciendo desde el año 2013 ininterrumpidamente, sobre la situación de los neuropsiquiátricos, en donde allí claramente, por la historia de la psiquiatría en Argentina y en el mundo, la locura fue algo que se mantuvo aislado, y en donde las personas que tenían algún padecimiento psíquico eran confinadas a lugares de encierro y tratadas como objetos. O sea, la situación allí es mucho más, te diría, deshumanizante y grave, porque precisamente se la desubjetiviza a la persona en su capacidad para decidir, ¿no? La situación de los hospitales de salud mental, si bien hoy ha mejorado muchísimo en la provincia de Córdoba, tenemos situaciones como Oliva que siguen, a mi criterio, siendo muy complicadas, no por la cuestión edilicia, sino por el paradigma que se encierra allá adentro. En las UTI, si bien son lugares de muchísimo cuidado desde la salud física, falta adaptar esto que vos hablas con cualquier profesional de la salud y te refiere que las personas somos sujetos biopsicosociales. Lo cierto es que parece que muchas veces, depende la formación, se detienen en lo bio, o muchos colegas, lo digo como psicóloga, se detienen en que, bueno,
todo lo que le pasa al paciente tiene que ver con lo emocional y a veces no mandan a hacer estudios médicos que son absolutamente necesarios en determinadas sintomatologías que aparecen desde lo emocional, pero que tienen un alto componente físico, ¿no? Claro. O de falta de proteínas, o bueno, un montón de circunstancias en las que un psicólogo o un psiquiatra tiene que mandar a hacer un examen clínico. Entonces, de lo que se trata es de comprender fuertemente qué estamos diciendo cuando decimos que una persona es un sujeto biopsicosocial. Entonces tiene derecho a tener una salud física o a estar cuidado desde el punto de vista físico, tiene derecho a tener sus afectos, su emocionalidad en plenitud, y tiene también derecho, por ejemplo, y esto también hace las terapias, a tener un contacto con su contexto social, ¿no? Es decir, poder tener acceso a un televisor, una radio, un equipo que le permita escuchar lo que está pasando en el mundo que lo rodea. Claro. Digo, de esto se trata, ¿no? De darle sentido cabal a esta concepción humana que tenemos acerca de la persona. Legisladora Montero, Fernanda la saluda, buen día. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, un poco lo está mencionando, pero ¿qué impacto cree que esto va a tener en cuanto a las instalaciones que hoy están en las UTIs, como son hoy, y en la comunidad médica de profesionales médicos, de profesionales enfermeros, que van a tener que flexibilizar un poco? Las UTIs para neonatales ya están un poco en este sentido, Sí. en donde la mamá puede entrar y salir cuando quiere, pero ¿cómo cree que esto va a impactar en la comunidad? Sí, por eso yo mencionaba al principio lo del Hospital de Niños, que ha hecho una reforma importante en su unidad de terapia intensiva, y pareciera ser que hay como allí una concepción de que el niño como un sujeto más vulnerable necesita el acompañamiento de la familia, de la madre y madre. Y esto en realidad hay que extenderlo a todos, porque toda la persona, toda persona que está en una situación de fragilidad en su salud, es una persona vulnerable. Y entonces nosotros decimos, bueno, hay que extender esto a todas las unidades de terapia intensiva. Creo que va a haber como siempre, mire, cuando usted quiere producir estos cambios, hay quienes le van a decir, no, nosotros ya lo estamos haciendo. Si nosotros, cuando uno evalúa en profundidad, se da cuenta que no, que lo que hay son pequeñas cosas que dependen más de la voluntad de quien esté en ese momento a cargo de la unidad de terapia intensiva que de una política institucional. También obviamente habrá que ver algunas reformas en términos edilicios, pero yo creo que son las menores, porque si bien nosotros ponemos esto de que tiene que tener ingreso a la luz solar y demás, no es algo que decimos, bueno, a ver, lo tiene que hacer de hoy para mañana. Creo que me parece que lo más importante acá es el cambio de paradigma e ir adaptando las unidades de terapia intensiva de todas las unidades de salud, tanto públicas como privadas, en este paradigma al que hace referencia la ley, ¿no? Entonces, por allí digo cosas que parecen que no impactan, y a veces es difícil para los miembros de los equipos de salud, que muchas veces están desbordados de cosas, pensar que, bueno, me tengo que reunir con la familia de María, sentarme con la familia de María en un lugar acorde, que estemos en soledad, que no haya 200 personas alrededor escuchando lo que un médico informa, explicarle, a veces hasta dibujarles qué es lo que pasa en el organismo de María. Digo, esto que es dar informes, información, no es que cada informe que tiene que dar en la UTI va a ser esto, pero sí en algunas instancias es necesario esto. Bueno, por eso también muchas veces la familia que tiene personas internadas en UTI, bueno, están todo el día ahí sabiendo que a lo mejor son las 8 de la mañana y dicen, no, el informe se lo va a dar el médico a la 1 de la tarde. Sí. Bueno, en ese transcurso, ¿cuál es el sentido que la familia se quede allí si no puede ingresar a acompañar al paciente? Digo, es comprender que hay que cambiar ese paradigma, porque como le decía, hoy hay muchísima tecnología, hoy hay mucha capacidad de mantener la asepsia de las UTI sin necesidad de agilar al paciente de modo tal que no tenga ningún contacto afectivo que sea mínimo. Bien. Legisladora Liliana Montero, como siempre, muchas gracias por estos minutos.